Dios les bendiga, mis hermanas, ya estamos grabando, así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia en este momento, dándote gracias, Señor, por este día, dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de llegar a esta hora del día, que sabes que la espero con ansia desde que termina el espacio de la semana pasada, Señor. Te doy gracias, Señor, por eso, porque pones el querer como el hacer en mi corazón y en mi pensamiento para llevar a cabo este tiempo y estudiar tu palabra. Yo te pido como todos los miércoles, Espíritu Santo, tú que conoces nuestro interior, conoces a cada una de las que está conectada y conoces a cada una de las que va a entrar luego. Tú sabes nuestras necesidades y lo que necesitamos, Señor, en lo que carecemos. Y te pido, Espíritu Santo, que tú suplas a través de la palabra eso que necesitamos. Te damos gracia y te damos gloria. En el nombre poderoso de Jesús pido estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga a toditas. Como le dijera a Sandra que me preguntó ahorita, ya estoy contenta, soy abuela, nació mi nieta. Dios me regaló eso esta semana y déjenme decirle que con eso vinieron muchísimas cosas más. Antes de empezar la clase, yo necesito decirle a ustedes que la semana pasada nosotros hablamos del tabernáculo, nosotros hablamos de lo que era el arca, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios y hablamos de eso y tuvimos la Santa Cena, ya que pues a la misma vez cayó la clase en el tiempo de Semana Santa y tuvimos nuestra Santa Cena. Y yo le dije al final de la clase, yo le dije, miren, ya nos arrepentimos, nos limpiamos, estamos haciendo esto a conciencia, tomamos la Santa Cena, todo está bien. Y yo le dije, ya se supone que empecemos, ¿verdad? Nos lavamos los pies, hablamos sobre eso también y vamos a comenzar y todo tranquilo, sin yo saber la semana que me esperaba. Porque aunque sí hay alegría porque llegó mi nieta, pasaron muchas cosas para mí. Para mí me pasó algo en un brazo, de la nada, no podía moverlo. Fue algo que aunque quizás suena algo pequeño, no. Yo sabía que era algo como espiritual detrás de lo que me estaba pasando, de eso que me pasó en el cuerpo. Tanto fue que no pude ni ir el domingo a la iglesia, que era día de resurrección, que para mí, yo siempre he ido a todos y este año no pude ir a ese servicio porque literalmente yo no podía moverme. Yo tuve que orar y clamarle al Señor diciendo, tú sabes que yo necesito trabajar, yo no puedo faltar al trabajo, necesito que me sane, pero Dios estaba detrás de todo eso y quizás tú te estás preguntando, ¿y por qué tú nos estás contando todo esto? Porque tiene que ver con la clase. Fíjense que yo le decía al Señor el domingo cuando estaba aquí en mi casa, Señor, pero uno trata de hacer las cosas bien, yo trato de andar en el propósito que tú tienes para mí, mira que tuvimos la Santa Cena, mira que estamos tratando de hacer las cosas bien y por qué todas estas cosas pasan. Entonces, mientras yo meditaba y le oraba al Señor y estaba con esa mente así, pude entender muchas cosas. Y cuando vi que lo próximo que era la mesa, ¿verdad? De los panes, de la proposición, esta clase de hoy me confirmó lo que yo estaba pensando. Porque, hermana, nosotros no estamos aquí estudiando por casualidad. El tema de esta clase que estamos haciendo es entrando al reposo de Dios. Ese fue el propósito por el cual empezamos esta serie, para saber qué fue lo que el pueblo no hizo para nosotros no hacerlo, sino hacer lo que ellos no hicieron para poder entrar a ese reposo. El fin del propósito de todo esto, obviamente, aparte de, claro, estudiar la palabra, llenarnos de fuerza, que nuestra fe nunca falte, porque todo eso viene con el estudio de la palabra. Pero nuestra dirección o nuestro propósito de estas clases, por lo menos el mío era, y era el que yo quise llevarle a ustedes que estuviéramos en la misma mente, era en cómo encontrar ese reposo. Porque Hebreos dice que ellos no entraron a la tierra prometida porque no tuvieron fe y no pudieron entrar al reposo. Incluso le decía la semana pasada que hablamos mucho de que el pueblo, que ese pueblo era tremendo, el pueblo no pudo entrar porque es que Dios mío, que si ese pueblo, y a veces decimos, nosotros somos como el pueblo, pero se nos olvida que Moisés tampoco entró. O sea, no entró el pueblo y no entró Moisés. Y tú me vas a decir, no, pero es que a lo mejor no era el propósito para que Moisés no entrara, porque entró Josué y Caleb. Si el Señor hizo que su ropa no se dañara en ese tiempo, ni los zapatos, él pudo haberle preservado la vida a Moisés para que entrara.
pero él no entró porque hubo una consecuencia a algunas cosas que él hizo también. Así que el pueblo no entró por falta de fe y quizás Moisés sí tenía la fe, pero por otras situaciones él no pudo entrar. Así que la base y el propósito de esto es entrar a ese reposo. Entonces el sábado, vuelvo a mi tema. El sábado yo decía, Señor, y yo estaba con eso y con esa mente, y como que el Señor me decía, estás afanada, no estás entrando al reposo que yo quiero que tú entres. Entonces tú dices, pero ¿cómo yo entro al reposo si tengo 20 cosas encima? Si siento tantos problemas, situaciones, me encontraba hasta que no entendía muchas cosas que estaba pasando y el Señor me habló a través de la palabra. A veces pensamos, ¿verdad? Cuando hay mucha oposición o sentimos muchas cosas sobre nosotros, a veces pensamos eso, que son oposiciones, que son cosas que quizás nos están deteniendo y se nos olvida, ¿verdad? Que no siempre es eso. Y el Señor me habló a través de la palabra con algo que María hablaba y era que nosotros somos seres de temporada. Y hay veces que nuestra temporada va a cambiar de una a otra. Entonces a veces pensamos que esa oposición pues es mala, pero no. A veces es que Dios te va a llevar a otros niveles y Dios espera unas cosas de ti. Entonces yo pensaba este weekend y el Señor, este fin de semana, y el Señor me ponía eso para dentro de mí, no estás entrando al reposo. Entonces estamos estudiando las clases y yo, Señor, pero ¿cómo que no estoy entrando al reposo? Estoy tratando de ver que tú le enseñabas a ese pueblo. Ya veo que tú tratabas de presentarte como, tú sabes, como el Dios de ellos, como su Señor. Comenzaste a darle leyes para que ellos se limpiaran la mente de Egipto y pudieran ver cómo tú querías que ellos se comportaran. Yo decía, Señor, ya estoy entendiendo eso. Estoy viendo que tú querías presentarte de verdad como su Señor. Estoy viendo que tu gloria era grande, que ellos tenían, tú querías que ellos te temieran. Porque se acuerdan la vez cuando él empezó a hablar con Moisés, le dijo, deja que se acerquen un poquito nada más. Y cuando vieron el fuego y el humo, y eso era el Señor pues enseñándole, yo soy real, pero soy santo. O sea, porque no es tampoco entren por ahí. Yo soy real, pero soy santo. O sea, te das a conocer. Y yo empecé a hablar con el Señor y a tener esa conversación con el Señor. Pero vuelvo y le digo, no fue hasta que llegué aquí a la mesa que vi otra área, a la mesa de la proposición, que es lo que vamos a estudiar hoy, que vi otra área, porque la semana pasada estudiábamos, ¿verdad? De el arca. Y si el arca es la presencia, encima del arca hablamos que estaba la tapa, ahí se hacía el sacrificio, ¿verdad? Y eso pues Dios lo aceptaba o no lo aceptaba. Pero yo le expliqué algo, yo le dije que eso era en el lugar santísimo. Y voy a hacerles rapidito el resumen de lo que era, ¿verdad? El caminar antes de llegar a esa arca. No sé, ¿verdad? La Biblia pues comenzó en el capítulo... En este capítulo 25 comenzó por el arca del testimonio, aunque es el lugar santísimo, y luego va explicando las otras áreas, ¿verdad? Del tabernáculo, que no empezó de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Pero pero yo les quise explicar para que entonces pudieran ver cómo nosotros pues lo veríamos. El tabernáculo, el Señor lo mandó a hacer de cierta forma, el lugar, los atrios afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Y empezando de afuera para adentro, cuando la gente llegaba con un sacrificio de arrepentimiento. Acuérdense que esto tipifica cómo vamos a entrar a la presencia, porque el arca del pacto es la presencia de Dios, la misma presencia de Dios, y está en el lugar santísimo. ¿Cómo llegamos a la presencia? Vamos a empezar desde afuera. En los atrios, le decía que el salmista que dice, eso muchos lo saben, ¿verdad? Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Debemos ya venir con alabanza, debemos ya venir, ¿verdad? Entrar a la presencia del Señor de esa manera y trayendo ese sacrificio, porque había un altar de bronce donde ellos hacían holocausto, donde el sacerdote recibía el animal que ellos trajeran para hacer ese sacrificio y ellos se arrepentían, ¿verdad? La gente pues se arrepentía ahí en la entrada y el sacerdote hacía ese sacrificio ahí. Había una fuente donde se lavaban las manos, se lavaban los pies, hablamos sobre eso, ¿verdad? No podemos entrar a la presencia de Dios, que dice también el salmista, Señor, ¿quién entrará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Así que no solamente es arrepentirnos, sino limpiarnos a través del Espíritu Santo. Jesucristo es el agua viva. Nosotros tenemos que ir a esa fuente y decir, Señor, me arrepiento, pero yo necesito que tú me limpies. A conciencia, obviamente no es que hay una pluma que la abrimos, no hay una fuente ahora, pero Jesús es esa fuente. Es llegar alabando al Señor, entrando en arrepentimiento, pidiéndole a Jesús que nos limpie y luego entramos al lugar santo. Ahí en el lugar santo
está lo que vamos a estudiar hoy, la mesa de los panes. Ya mismo vamos a entrar a más detalle. Le dije que también estaba el candelabro, que tenía 7 velas y 7 brazos que aguantaban las velas. Cuando lleguemos ahí, más adelante, en clases más adelante, vamos a ver porque cada uno tipifica algo y es bien interesante. Pero eso se suponía que tuviese aceite constantemente y que estuviera encendido constantemente. Esa era la luz que alumbraba esa área ahí y tenía que estar 24/7 prendida, lo que tipifica la unción del Espíritu Santo en nosotros. Tiene que estar todo el tiempo. Yo me imagino que para ellos tenerla encendida, pues obviamente tenían su aceite y tenían que tener tinajas con aceite. O sea, no esperar que se apagara la vela para ir corriendo a buscar aceite, como las vírgenes, ¿verdad?, de la parábola, sino que yo me imagino cuando lo estudiemos, pues voy a buscar más cómo ellos lo hacen, pero estoy casi segura que ellos tenían que tener tinajas preparadas para rellenar ese aceite y para que siempre estuviese encendida. Eso nos habla del Espíritu Santo. También allí pues estaba la mesa y ¿qué más había allí? Y el otro altar de incienso, que ese altar era el de incienso donde donde el sacerdote prendía esos olores, ¿verdad? Y ahí él traía las oraciones con las peticiones. Quizás en otra ocasión pudiéramos dar un estudio con relación a lo que son los olores, pero la Biblia está llena de muchas cosas que son olor y muchas cosas porque el Señor necesita olernos, que seamos olor grato a su presencia. También habla de olores desagradables. Hay muchas citas bíblicas y muchos pasajes que hablan sobre de esto. Esto tipifica como, yo diría, como la ofrenda que hicieron Caín y Abel, pues la de Abel fue de agrado y la de Caín no olió bien. Eso es lo que tipifica eso. Acuérdense que estos sentidos, pues obviamente son sentidos espirituales, pero no es que ahora vamos a estar prendiendo olores al que le gusta, amén, pero no es que significa eso, sino que tiene que ser agradable al Señor, tiene que ser con olor grato a su presencia, por eso lo hacemos así, que tiene que ser agradable a Él. O sea, no podemos encender fuegos extraños, que también eso habla la palabra, sino o sea, no es que cualquier fuego como nos dé la gana, por decirlo así. Hay que, las ofrendas que le demos al Señor tienen que ser como Él las pide, como Él las quiere, no como yo quiera, porque eso fue lo que pasó con Caín y Abel, que Caín quiso dar la que él quiso, la que él pensó que era mejor, pues eso él dio. Y quizás, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando niña que me enseñaron esa clase, yo decía, pero ¿por qué Dios se enojó? Si él dio, cuando tú lees la Biblia, dice que él dio frutas y él dio qué sé yo. Y yo dije, pues si eso era lo que él tenía, pero no, obviamente ya más adulta y después de haber estudiado más a profundidad, no, él dio por dar. Él no se tomó el tiempo de ver lo que Dios quería y dar lo mejor para el Señor, sino que él dio por dar. Y eso hay que tener cuidado con eso porque Dios puede decir, no acepto esa ofrenda. Y tú puedes para el Señor, pero no la acepto, no la voy a aceptar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ese altar, ¿verdad? Pues eso es lo que tipifica. Entonces, antes de que el sacerdote pudiese entrar a la presencia de Dios, que después del velo, porque después de ese del incienso, del altar del incienso, había un velo que le dije que era enorme de ancho. Después que traspasaba ahí estaba la presencia. Y entonces ahí se derramaba sangre encima de la tapa y Dios decidía si perdonaba y si aceptaba eso. Tampoco era que era garantizado. Y le dije que hasta morían sacerdotes que entraban ahí, que aunque hicieron todos estos pasos anteriores, no lo hicieron quizás de corazón y llegaban allá adentro y los tenían que sacar muertos porque no lo hicieron como lo tenía que hacer. Y la Biblia habla de eso porque ellos tenían una cadenita con cadenas, ¿verdad? Con campanitas que los que estaban más de afuera, los sacerdotes que se quedaban en el área de afuera, podían, si no escuchaban el ruido, los sacaban muertos de ahí adentro. Lo que quiere decir que después de entrar a todo eso, pasar por todos estos procesos, hubo sacerdotes que quizás lo hicieron ante los ojos de los demás, obviamente, porque si llegaron hasta el final, porque hicieron el ritual que tenían que hacer, pero no genuino de corazón. Entonces, a Dios, ¿quién podrá engañarlo? Entonces, esto es algo, ¿verdad?, que tenemos que tomar a conciencia nosotras y saber que esto es, como siempre le digo, estas son cosas que eran en el antiguo, pero ahora nosotros tenemos que aplicárnoslo. Y esa es la manera que nos los tenemos que aplicar y tienen las mismas consecuencias y los mismos beneficios. O sea,
Si ellos tienen consecuencias, ¿ustedes se creen que nosotros no tenemos consecuencias? Claro que vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias si a sabienda hacemos las cosas como no debemos hacerlas, al igual que ellos tenían consecuencias. O sea, esto es algo que hay que tener conciencia de lo que estamos hablando. Le hablaba, ¿verdad? Que mucha gente ahora piensa y dice, mira, cuando Jesucristo murió, rompió el velo, eso se habló mucho la semana pasada, ¿verdad? Con la Semana Santa, se rompió el velo y ahora todo el mundo cree que puede entrar como le dé la gana. No, nosotras estamos estudiando aquí que no es así. No es así. Y quiero hacer, ¿verdad?, la aclaración, porque ya llegamos allá al lugar santísimo y vamos a entrar a lo que son a lo que es la mesa de los panes, pero quiero dejarles saber que aunque estamos estudiando esto y sí le estoy diciendo que hay consecuencias y de no hacer lo correcto, no quiero darles miedo tampoco. No quiero que sin que ustedes ni tan siquiera intenten entrar a la presencia de Dios, digan, no, pero ya, ¿para qué? Yo no voy a entrar si mira para allá todos los pasos que tengo que hacer. Y si después el Señor no lo recibe, y si después, mira, desde ahora yo te digo, la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor no rechaza un corazón que humilde, un corazón contrito y humillado. Alguien que se humilla, él lo ensalza. Él mira de lejos al altivo, pero al humilde, él lo mira y él lo atiende. O sea, aunque hay que seguir estas cosas, ¿verdad? Y no es que tú digas, ay, ahora me las tengo que aprender de memoria, cada una de ellas, para que cuando yo ore, Dios nos conoce. Dios sabe. Lo que yo te quiero dejar saber es que nosotros tenemos que hacer las cosas sabiendo que Dios es un Dios santo, que no es porque Jesucristo vino y hubo un sacrificio, pues ya yo entro como yo quiera y sigo pecando o pequé hoy y no me importa, Dios no miró eso. No, mira cómo este pueblo tenía que hacerlo. Nosotras tenemos que tener esa reverencia, nosotros tenemos que utilizar esto como modelo para, no como ritual, porque como le dije, hubieron sacerdotes que lo hicieron y murieron. Y de igual manera nosotros, de nada te vale hacer esto que estamos hablando aquí. Si tu corazón no es genuino, si tú realmente no hay un arrepentimiento en ti, si no está ese arrepentimiento en ti, mejor ni lo hagas. No te engañes, no trates de engañar al Señor. Mejor, mira, haz como aquel padre que dijo, mira, que Jesús le dijo, y él dijo, aumentame la fe, porque la verdad es que no tengo fe, no creo lo que está pasando. Tus discípulos no pudieron hacer nada por él. Honestamente, yo creo que ustedes no pueden hacer nada. Aumentame la fe. Él fue honesto. Él fue honesto. Entonces, cuando nosotras somos honestos con el Señor, ¿verdad? Es mejor tú decir, Señor, yo no sé cómo yo dejar esto. Y fíjense que yo pensaba en eso. Ayer estaba pensando sobre una situación y yo hablaba con el Señor y yo decía que muchas veces nosotros pensamos, yo tengo que estar bien para entrar a la presencia de Dios. O, aunque sí de lo que estamos hablando ahora, pero me refiero para para hablar con Dios. No voy a decir entrar a la presencia, sino para hablar con Dios yo tengo que estar bien. Para servirle yo tengo que estar bien. Y tenemos que entender que lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Si tú estás en pecado, si tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada, y como quiera tú dices, pero es que yo sé que me tengo que acercar al Señor. Eso es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Él te está llevando a la verdad. Entonces, si tú estás pensando, no, pero es que yo me tengo que limpiar porque Brenda está diciendo que ahí está la fuente y que si yo no me limpio después, que si las campanitas, que si esto. Sí, pero hay un pero y hay una cláusula aquí. Si tu corazón es genuino y tú le dices, Señor, no sé cómo dejar de hacer esto o no sé cómo me puedes libertar de esto, porque hay ataduras que son más fuertes que nosotros. Hay ataduras que vienen generacionales que nosotras no sabemos cómo romperlas. Hay ataduras que sí, tú abriste puerta y tú sabes cómo cerrarla y hazlo, pero hay otras ataduras que no. Hay otras ataduras que tú tienes que pedirle al Señor, el Señor, necesito ayuda. El Espíritu Santo te ilumina, te hace ver, lleva esa libertad. Entonces, esas cargas nos sueltan y Dios nos va limpiando en el camino. Mira qué largo era el trecho para entrar allá. Mira qué largo era el trecho para entrar allá. Entonces, quiero detenerme ahora, obviamente, en la mesa, porque es lo que nos toca hoy, porque hay algo importante que tenemos que hablar aquí de esta mesa. Voy a leerte algo y después voy a tratar de ponerles un visual aquí para que vean un poquito mejor cómo era esa mesa, pero voy a leerles algo aquí primero. La mesa de los panes de la proposición, escucha bien.
Me gustó algo aquí, no se lo voy a leer todo, me gustó algo aquí que habla, ¿verdad?, sobre los panes. Dice, la mesa estaba hecha de oro y de madera, lo que representaba la divinidad del Señor y lo que representaba su humanidad. De igual manera, eso representa esas dos capas. Entonces, habla también, ¿verdad?, de cómo a la vez era uno, que eso era lo que era nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, saben que la palabra siempre ha tipificado que el pan, Él es el pan de vida. Y estos panes, ¿verdad?, pues tipifican muchas cosas, obviamente, entre ellos Jesucristo. Estaba hecho de harina fina. La harina es un producto de la tierra y la necesidad del hombre. El cuerpo humano de Jesucristo se puede ver aquí. Su vida terrenal era como la harina fina. Escucha esto, qué lindo. Perfecta en su blancura. Pilato testificó de esto cuando dijo: ningún delito hallo en este hombre. Eso está en Lucas 23:4. Era sin mancha. Como harina fina, fue atestiguado y probado, tentado en cada punto por Dios y los hombres y los demonios, pero en todo, en cada una de las partes, él era igual y nunca falló, nunca se contaminó, sin irregularidades, sin desniveles, todo era uniforme, recto y puro. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tipifica esta harina fina, de la manera que lo vemos así, ¿verdad? Fina. Habla aquí también y dice: tal era la vida terrenal de nuestro Señor, porque la levadura del pecado no fue hallada en él, obviamente. ¿Cómo corresponde nuestro carácter con la harina fina? ¿Somos los mismos cristianos alegres y confiados en la adversidad que en la prosperidad? ¿Somos siempre y en todas partes iguales? El cambio de circunstancias nunca saca a la vista ningún orgullo, impaciencia o egoísmo. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso dice Salmos 26, 1 y 2. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Mira cómo este pan, ¿verdad? Como esta persona que escribió esto hablaba sobre esa harina fina, y yo decía, ¿seremos nosotros así? Anda a guardarlo al tiro de la mochila arriba. Tu goma. Ah, no, esta es la del área, entonces. Yo se lo voy a dar. No, ya tengo. Okay. Aquí ya le para el micrófono. Se le prendió de momento. ¿Seremos así? Obviamente no. El único perfecto, ¿verdad?, fue el Señor Jesucristo. Pero nosotros, dice ahí, ¿verdad?, la palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, si leemos esto, Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser de esa manera, tratar de que las cosas del mundo, hoy Big Mari en el matutino hablaba, ¿verdad? No os conforméis a las cosas de este mundo. Eso está en Romanos 12:2. No podemos ser conformes a las cosas de este mundo. Tenemos que tratar de vivir diferente a como vive el resto del mundo. Entonces, volviendo a lo que le hablaba al principio de la clase, de este fin de semana, y que el Señor me decía, no había, ¿verdad?, entrado en este reposo. Yo decía, Señor, pero el reposo. Y me vino a la mente ese versículo que dice: yo soy el Señor del reposo. Jesucristo mismo es ese reposo. Y mira lo que dice aquí: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, que es lo mismo que reposo, hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros queremos entrar al reposo del Señor, tenemos que encontrar a Cristo. Si nosotras queremos entrar a ese reposo, tenemos que hallar a Cristo. Y mira cómo el Señor llevaba a este pueblo en este caminar, y en todo lo que Él les hablaba tipificaba a Cristo y su sacrificio. Celebre las Pascuas, ahí le hablaba de Cristo. Desde que lo sacó de Egipto, ya desde allá veíamos todo lo que tipificaba a Jesucristo. La Biblia completa de principio a fin. Él es el alfa y Él es omega. Vemos el sacrificio que fue ya, eso estaba desde antes de la fundación del mundo, y el Señor quiere que nosotros lleguemos a entender ese sacrificio, porque cuando lleguemos a entender a Jesucristo, a ese sacrificio, entonces vamos a poder entrar a ese reposo. Y yo sentía paz en mi corazón, ¿verdad? Cuando vino ese pensamiento de ese versículo: yo soy el Señor del sábado. Tú quieres entrar a un reposo, tú tienes que entrar a mí. ¿Y qué tiene que ver eso con estos panes?
Dice aquí, tenían que ser horneados. Aunque la harina tenía que ser horneada para formar panes, era harina fina todavía. La cocción no cambió el carácter de la harina. El Señor Jesucristo no tuvo pecado, sin embargo, sufrió por el pecado. De hecho, fue horneado en el horno caliente de la ira de Jehová, hecho por nosotros maldición. Eso lo dice Gálatas 3:13. Sí, eso lo dice Gálatas 3:13. Él pasó por eso. Dice aquí, hay algunos cristianos que son como harina inferior, no hornean bien. La vista del fuego no parece mejorarlos mucho. Yo me reía cuando leía eso porque yo decía, yo me imaginaba a cada uno de nosotros en el horno, ¿verdad? Pasando por el fuego a ver si la harina es fina, si se quema, si no se quema. Y yo decía, ¿cuántas veces yo no he quemado mi harina, Señor? Esto es un proceso. Debemos pensar y entender que esto es un proceso, ¿verdad? El caminar del cristiano es un proceso. A veces nos tiramos muy duro. A veces el que arranca corriendo se cae de boca. Esto es una carrera que no es del que llegue primero, sino del que llegue. Y nos vamos a caer en el camino, pero nos levantamos y seguimos adelante. No es de ir a las millas y de querer ser ahora sin levadura completamente. Sí, yo sé que será Cristo y Él es mi ejemplo a seguir, pero vamos a cometer fallas. Lo lindo y lo bueno de todo esto es que el Señor nos dio la salida. El Señor nos dio, ¿cómo se dice? La provisión era la palabra que estaba buscando. La provisión para poder limpiarnos. Él nos dio la provisión de todas las cosas. Me viene a la mente ahora, ¿verdad? Cuando Abraham iba a matar a su hijo. Cuando vio que él era fiel, que le dijo, mira, y escuchó, allí estaba amarrada la provisión, estaba atada la provisión, desátala, toma la provisión. El Señor nos provee siempre lo que necesitamos en medio de la prueba. Y eso era una prueba, no del enemigo, una prueba del Señor para Abraham. Pero le da la prueba y le da la salida. Ahí está. Así es el Señor con nosotros. Él sabe que en este caminar nos vamos a ensuciar los pies, pues ¿qué dice? Lávatelo. Toma el pan, toma el vino. Y te vas a sanar, como el himno de Wanda Batista, si mi hermana está por ahí, que lo canté esta semana en la iglesia. Toma el pan y toma el vino. Eso, yo te dejé estas cosas que lo voy a decir en todas las clases porque lo tengo que hacer, porque es algo que se tiene que volver a reenseñar, si eso es una palabra, no sé, volver a enseñar la Santa Cena. Hay un problema. Nuestros hermanos católicos lo hacen todo el tiempo, entonces los evangélicos cristianos dejan de hacerlo porque dicen no queremos ser como ellos, que lo hacen, pero no lo hacen con consentimiento, pero entonces tampoco los cristianos evangélicos lo hacen como lo tienen que hacer. Jesucristo dijo, hazla cuantas veces tengas que hacerlo en memoria de mí, en la muerte del Señor anunciarlo. O sea, cuando vez que tú la hagas, tú le explicas a la persona que está ahí, te van a ver haciendo, se va a propagar el sacrificio de Cristo y que esa es provisión para nosotros limpiarnos, hacer la conciencia. Yo estoy a favor de los sacramentos y soy cristiana evangélica. Sí, porque yo sé que muchos me mirarán y me dirán, pero entonces ella es católica o es cristiana. Mira, yo soy cristiana y católica, no soy romana, soy de todo. Yo creo en el Señor. Jesucristo es el que me lleva al Padre, pero yo también sé y entiendo que hay una ley que está establecida por nuestro Señor Padre. Y nuestro Señor Jesucristo vino y la cumplió y yo me la tengo que aplicar. Y hay sacramentos y hay cosas que nosotros tenemos que son sacramentos, actos que tenemos que son sagrados, separados para el Señor, de consagración. Eso no es ni de los católicos, eso no es ni de los evangélicos, ni de ninguna otra religión. Eso es de todo aquel que crea en Jesucristo. Todo aquel tiene acceso, porque el mismo Jesús dijo, hágalo. Incluso yo encontré un versículo que lo hablaba con mi hijo más, que se lo daré más adelante, un versículo donde dice que todos los días ellos tomaban la Santa Cena, todos los días. En ese tiempo, le estoy hablando de la iglesia primitiva, al principio, ¿verdad? En ese tiempo. Yo les hablaba y les decía, esto es más a conciencia y a lo personal, pero está disponible. El Señor nos ha dado esa provisión. Su sangre nos limpia. O sea, no me voy a cansar de hablar esto y de reenseñarlo porque la iglesia tiene que arreglarse. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia de Jesucristo tiene estas armas, mas sin embargo, no las utiliza.
Se nos enseña cuando nos convertimos, mira, ármate hasta los dientes. O sea, con la armadura, protégete. Pero la armadura lo que me hace es protegerme. Pero hay unas armas de milicia que es para la guerra espiritual. Entonces tú no puedes guerrear si tú no estás limpio. Una de mis armas es la Santa Cena, porque con ella yo me limpio, me purifico y me arreglo para pelear. Hay muchas armas de milicia. Son cosas que son para nosotros. Son cosas que son para nosotros para Isabel puso aquí que no se escucha. Si alguien más no me escucha, escríbame, o si me están escuchando, pues escríbanlo para saber si es solamente ella. Son armas, ¿verdad? Que están ahí para nosotros, para nuestra ayuda espiritual en este caminar. Amén. Este pan eran 12 panes. Tipifica las tribus de Israel, tipifica muchas cosas también. Se ponían 6 y 6. Pero algo que me llamó la atención, ¿verdad? Mientras estudiaba, dice aquí que se escucha eso, a lo mejor era Isabel. Vi que ella salió, eso a lo mejor ella entra para atrás nuevamente y espero que pueda escuchar. Mientras estudiaba esto de la mesa, vi en un momento dado en algo que estaba leyendo que los sacerdotes, ¿verdad? Porque yo pensaba antes que entraba uno a la vez, pero no, ellos entraban. Parece que entraba uno a la vez solamente al lugar santísimo. Pero hasta la mesa de los panes entraban 2 o 3 sacerdotes, los que les tocara en ese tiempo, porque sí yo sé, no me sé bien el orden, pero sí sé que había un orden. Y sí sé que era por orden, porque me acuerdo que cuando la palabra habla de Zacarías, el esposo de Elizabeth, que fueron los padres de Juan el Bautista, Zacarías estaba en el altar de incienso, en el altar de oraciones, ahí fue que se le presentó el ángel en el tabernáculo. Y cuando habla de esa historia, habla de que le tocaba el turno de él estar en el tabernáculo. Quiere decir que habían unos turnos y unos momentos específicos, pero aunque habían 2 o 3 en turno, ellos podían entrar todos y comer de ahí. Y mientras yo estudiaba esto hoy, yo veía que los sacerdotes entraban y comían de ese pan y me llamaba la atención que ese pan lo podían comer durante esa semana, pero el día de reposo, entramos al reposo porque esa es la base de nuestro estudio. El día de reposo, esos panes, ¿verdad? Lo que quedaba ahí de esos 12 panes que ellos estaban comiendo durante la semana, porque eran unos panes grandes y eran mucho pan. Y parece que no eran muchos los sacerdotes que estaban en turno. Así que ellos comían de eso y sobraba. Entonces llegaba el día de reposo y si sobraba, ¿verdad? Lo que sobraba lo tenían que botar y traer nuevo y fresco. Y yo mientras estudiaba esto, yo decía, Señor, es que en el día de reposo tú nos renuevas. Por eso es que es necesario el día de reposo. Entonces, mientras yo estudiaba esto, yo decía, Dios mío, pero ¿qué yo estoy sacando aquí? Uno le huye muchas veces al día de reposo porque se afana en las cosas de la vida. Me refiero en el sentido de sacar un tiempo para el Señor, porque nos afanamos en las cosas de la vida y decimos, ay, no tengo tiempo. Ay, la semana que viene yo me siento y estoy 2 o 3 horas ahí en la palabra y en la presencia del Señor. Y todos los días oramos y leemos la Biblia. Pero ese tiempo de reposo que Dios pide, ¿verdad? Que nuestros hermanos adventistas siguen haciéndolo los sábados. Nosotros quizás no lo hacemos los sábados y quizás vamos a la iglesia los domingos, pero verdaderamente estamos sacando el tiempo, porque ese tiempo es colectivo en la iglesia, pero nuestro reposo personal con el Señor lo estamos sacando. Llegamos el domingo de la iglesia y cada uno toma para su cuarto y comienza a tener ese momento de reposo con el Señor. Y yo decía, mira la importancia de tenerlo, que en el reposo el pan viejo se bota y el Señor renueva ese pan en nosotros, que también tipifica la palabra. Y yo decía, Señor, y no es que se bota la palabra y hay palabra nueva, no vamos a botar el pan de la palabra vieja, pero el Señor renueva ese pan en nosotros, esa palabra. Él nos da cosas nuevas en el reposo. Entonces a veces huimos y Dios dice, pero es que yo lo que quiero es bendecirte el día de reposo. El reposo es bien para mí. Pensamos que es que le vamos a dar el tiempo de reposo a Dios. Primero que Dios no tiene que reposar, somos nosotros. Él quiere que reposemos de todo para que entremos con Él, para Él bendecirnos. Mientras yo estudiaba hoy, yo decía, Señor, pero es que yo me tengo que intencionalmente sacar mi tiempo de reposo. Yo tengo que entrar al reposo, tanto espiritual y mentalmente como físicamente. Yo necesito entrar a un reposo. Yo necesito sacar mi tiempo de intimidad fuerte contigo, porque mientras más lo haga, más panes nuevos me vas a dar.
Esto fue algo especial. Le estoy diciendo que esta semana el Señor venía ministrando a mi vida de manera especial con todo esto que me estaba pasando. Me habló de diferentes maneras. No resistas la temporada. Estás entrando una nueva temporada. Necesito que te metas al reposo. Necesito que te metas conmigo. No, yo le digo que Dios de verdad que ha tenido un trato conmigo esta semana increíble y encima de eso me regaló a mi nieta. Así que yo estoy más que bendecida. Con todo y dolor que me dio, que todavía no estoy 100%, pero más o menos tengo el brazo un poco mejor. Con todo y eso, le doy gracias al Señor porque siento que en esta semana me ha dado mucho, me ha dado en abundancia. Amén. Así que pues para terminar la clase voy a ponerle un visual. Espero poder hacerlo. Así que denme un segundito que estén ahí. Creo que me van a ver a mí y también van a ver el visual. Vamos a ver. Quédense en un momentito ahí. Déjame ver. Un segundito. Un segundito por aquí. No, sí se está viendo correctamente. Brenda.
Ok. Dígame si lo pueden ver. Mi hermana me está diciendo que no se puede ver. ¿Lo podían ver o no lo podían ver? Si No, alguien... no se ha podido ver nada. Nada. Ay, espérense. En un segundito. Déjame tratar así. Ahora se ve, pero son múltiples screen. Los múltiples screen, déjame ver si lo puedo cambiar. Espérate un momento. No sé por qué hace eso, porque está supuesto a enseñar. Ahora no se ve. Ay, no, déjame ver, espérate. Yo creo que ahora sí, espérate. ¿Lo ven ahora? Se ve por lo grande. ¿Se ve y se escucha? Ahora se ve. Dentro de la estructura principal del tabernáculo se encontraba la hermosa mesa del pan de la proposición. Todos los días de reposo, los sacerdotes participaban de los 12 panes de esta mesa, hecho que simbolizaba una comida en comunión con Dios. El pan debía ser colocado ante la presencia del Señor y puede ser un recordatorio de nuestra propia necesidad de participar del verdadero pan de vida, Jesucristo. La mesa de los panes estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. En cada una de las patas había un anillo de oro donde podían insertarse las varas de madera recubiertas de oro, permitiendo así transportarla. La mesa tenía también una moldura de oro y lo que parecía ser una especie de reborde que evitaba que los objetos de la mesa se cayeran mientras se transportaba. Sobre la mesa había 2 pilas de 6 panes, para un total de 12, que probablemente representaban las 12 tribus de Israel. A este pan se llamaba el pan de la proposición, o pan de la presencia, porque se colocaba delante del Señor o en su presencia. Sorprendentemente, cada pan estaba hecho con aproximadamente 2,5 kilos de harina finamente molida, más o menos la cantidad de una bolsa estándar de harina. Esto significaría que el peso total de los 12 panes sería alrededor de 30 kilos. La mesa tenía también una jarra de vino que se usaba como libación. Antes de estudiar el significado de la mesa del pan de la proposición, es conveniente entender primero la importancia del pan en la Biblia. Antiguamente, el pan era una parte muy importante de cada comida. Debido a que el pan era uno de los víveres más baratos para alimentar a una familia, se utilizaban grandes cantidades de pan. Por esta razón, el pan era a menudo llamado el pan de la vida o el pan de cada día, porque literalmente preservaba la vida. La tarea de hacer el pan recaía sobre todo en las mujeres, que pasaban muchas horas cada día moliendo y tamizando el trigo. Luego lo convertían en pequeños panes planos y después los cocinaban en el fuego. Además de ser un medio de subsistencia, el hecho de partir y comer el pan podía simbolizar que se estaba en paz con el enemigo. Invitar a alguien a tu casa para compartir una comida significaba que confiabas en esa persona y también que la protegerías mientras estuviera bajo tu techo. Era una señal de hermandad y unidad. El pan también representaba la provisión de Dios al pueblo. Con esto en mente, volvamos ahora al significado de la mesa del pan de la proposición. Aunque solo los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo, propiamente dicho, para participar del pan de la proposición cada día de reposo, y debido a que ellos representaban a todo Israel, era como si las 12 tribus estuvieran participando del pan. En la mesa había también 2 recipientes con incienso que se quemaba cada día de reposo en el altar, hecho para tal fin como un memorial u ofrenda encendida a Jehová. En esencia, el Señor participaba de su porción de pan, simbolizada por la quema del incienso, compartiendo así una comida con los sacerdotes. Después de comer una porción,
El pan de la proposición era sustituido por nuevas hogazas de pan, que permanecerían en la mesa hasta el próximo día de reposo, lo que significa que el pan tendría una semana de haber sido hecho. Aunque las Escrituras no relacionan directamente la participación del pan de la proposición con la Santa Cena o comunión, los símbolos son demasiado evidentes para no mencionarlos. Cada día de reposo, los cristianos de todo el mundo participan del pan partido y del vino o agua para representar y recordar la carne y la sangre de Cristo. Al igual que en la antigüedad, los sacerdotes son los que parten y bendicen el pan, pero hoy todos los seguidores del Señor, no solo los sacerdotes, podemos participar de la comida. También en la antigüedad, la participación del pan partido, símbolo de la carne destrozada de Cristo, significa que podemos ponernos en paz con Dios a través del sacrificio del Salvador. Durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Al entrar en nuestro sagrado lugar de culto cada día de reposo, al igual que los sacerdotes que entraban en el tabernáculo, nos convertimos en uno con Dios, o nos ponemos en paz con Él por medio de la participación del pan. A través de esta comida simbólica, nos nutrimos y fortalecemos. El pan se convierte literalmente en una parte de nosotros, dándonos vida. Así también la expiación del Salvador nos lleva día a día, permitiéndonos finalmente tener vida eterna por medio de Jesucristo. Otra conexión fascinante es que cada pan de la proposición debía estar hecho de 2/10 de efa de harina, aproximadamente 7 litros. Esta era la misma cantidad de maná que los hijos de Israel debían recolectar en preparación para el día de reposo. Este pan de la proposición vincularía entonces el maná recogido el día de reposo con esta comida simbólica. Durante el ministerio terrenal de Jesús, después de alimentar milagrosamente a la multitud, al día siguiente la gente que escuchó a Jesús pidió maná del cielo. En respuesta, el Salvador enseñó: «Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Así como el antiguo Israel tenía que recoger diariamente el maná, nosotros debemos alimentarnos diariamente de la palabra para que podamos ser nutridos y fortalecidos. Mientras nos preparamos para el día de reposo, también debemos recoger una doble porción de este pan vivo para poder venir a la presencia del Señor y comer con Él. Cabe destacar que Jesucristo nació en Belén, que en hebreo significa la casa del pan. Así como el pan de la proposición era finamente molido y puesto en el fuego para cocinarlo, así también nuestro Salvador fue molido por el peso de nuestros pecados y sufrimientos y puesto en el horno ardiente de la aflicción por nosotros. Realmente es a través de su sufrimiento que recibimos el verdadero pan de vida, un pan que si participamos de él, tendremos vida eterna. Bueno, yo espero que lo hayan podido ver. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Todas las comparaciones y todas las formas que explicaron ahí del pan en la palabra. Y verdaderamente, ¿verdad? Con eso de que Jesús nació en Belén, yo sabía desde hacía tiempo, ¿verdad? Que Belén significaba la casa del pan. Y yo decía, es que el Señor, Él tiene cada detalle de la palabra, nada está de más. Él todo está fríamente calculado, como nosotros decimos, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace, lo que hizo. Y realmente, yo no sé cuántas de ustedes, yo me río porque nosotros, ¿verdad? Los puertorriqueños, tendemos a decir que nos gusta mucho comer pan y tomar café. Eso es, todo puertorriqueño bebe café y come pan. Y muchas veces pues decimos, tenemos que ponernos a dieta, no podemos comer el pan. Y yo me reía porque yo miraba esto y yo decía, a ver, por eso es que tenemos que comer pan, porque Jesucristo es el pan. Eso, ¿verdad? Eso es un poco de, para ponerle un chiste ahí, porque no, el pan engorda demasiado y eso no es lo que el Señor quiere. Pero en sí, la comparación, ¿verdad? De lo que es el pan, la palabra en Jesucristo es el pan de vida. Me llamó mucho la atención, no sé si se fijaron, que en los tiempos de la Biblia esa era la comida más común, era
por sobrevivencia. Ahora nosotros es, mira, en el ladito, la comida pesada es esta, que tienes el cantito de pan es al lado como por el lado, algo adicional, cuando antes era la forma de sobrevivir. Que espiritualmente, ¿verdad? Cuando lo vemos espiritualmente, hay gente que lo tiene como pancito del lado, la palabra, cuando debe ser tu forma de sobrevivir. Es la palabra la que, como decía ahí, diariamente tenemos que alimentarnos de ese pan que es la palabra que a la vez es Cristo. Porque yo siempre digo, Jesús, dice Juan que, ¿verdad? En el principio era el verbo y que el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Jesús es el verbo, es la acción del Dios que está allá arriba. Entonces, la palabra es el verbo. La palabra, la Biblia, es Cristo, es Jesucristo. O sea, no importa cómo tú lo mires, siempre todo es Jesucristo. Todo está alrededor de él. Y yo le dije ahorita que para nosotras poder entrar al reposo que tanto estamos buscando, ese reposo que tanto estamos buscando, esa tierra prometida, es que es esa paz en medio de los problemas, porque si tú estás pensando que tu entrada al reposo es el final de tu jornada, es que el final de la jornada es el cielo, es cuando nos toque irnos de aquí. Mientras estemos aquí siempre vamos a tener batalla, siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener oposición y todas estas cosas, pero dentro de todas esas cosas el Señor quiere que aquí en la tierra de los vivientes entremos al reposo. Dentro de todas esas cosas tenemos que entrar al reposo. ¿Y qué les dije ahorita? Que este fin de semana y esta semana me ha ministrado, que Jesús dijo, yo soy el Señor del reposo. Tenemos que entrar a Cristo, tenemos que entrar a comer pan en esa mesa de la proposición. Antes de entrar a la presencia, tenemos que comernos a Jesucristo. Tenemos que saber que Él está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y que esté dentro de nuestro ser, que la sangre de Cristo sea la que corre en nosotros. Tenemos que ser completamente llenos del Señor. Es la única forma que vamos a poder entrar a ese reposo que Él tanto nos quiere dar y que tanto nosotros le huimos, porque verdaderamente, inconscientemente le huimos a ese reposo, afanándonos con los afanes de la vida, afanándonos con las cosas diarias. Le huimos al reposo, ignoramos el reposo que Dios quiere para nosotros, que lo puso desde un principio, que todavía lo espera en nosotros, que el tiempo no ha pasado, no porque estemos en la gracia o porque no somos de los santos de los últimos días. El Señor reprenda las divisiones y las denominaciones. Eso no es ni bíblico. El Señor reprenda todo eso. Él viene a buscar una sola iglesia que haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y que se aplique la ley que Él dio desde el principio, porque ya Cristo la cumplió. A través de Jesucristo podemos aplicarnos esa ley y vivir como Él quiere que vivamos y que entremos a ese reposo. Así que, hermanas, yo espero que la clase le haya gustado como me gustó a mí. Creo que estuve un poco calmada hoy, pero fue densa como los panes que vimos ahí. Fue densa, por lo menos para mí, en lo que el Señor quiso mostrarme a través de esta mesa de los panes de la proposición. Así que espero le haya gustado la clase. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y te doy gracias porque sé que hablaste a nuestras vidas, hablaste a la mía y espero, Señor, que también hayas hablado a la vida de mis hermanas, Señor. Espíritu Santo, tú conoces lo que cada una está pasando, Señor, y yo te pido que tú llegues a cada una de ellas, suple sus necesidades, tanto espirituales como físicas, Señor, y haznos entender que tú estás con nosotros, Señor. Y te pido, Padre, que la fe mía y la de ninguna de ellas falte en ningún momento. Yo te pido, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.